Legal Radio, Radio Legal, por Rumba 98.5. Gracias por continuar con la sintonía en Legal Radio. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como RCC Media. Usted se va al contenido de Legal Radio, señores, para que pueda participar con nosotros y pues disfrutar de este contenido. También nos pueden llamar a nuestros números en cabina 809-682-9850. Antes de la pausa yo decía que teníamos un invitado, que nuestro tema central era realmente la nueva ley sobre recursos de casación que impacta directamente en los procesos de derecho de naturaleza privada, administrativa y uno de naturaleza privada pero con corte de orden público, como es el tema inmobiliario también y laboral. Lo cierto es que hay invitados que necesitan poca presentación, porque es como tener un amigo en la casa, una persona a la que el día a día te lleva a tomarle un cariño y una admiración que las tiene bien ganadas, bien merecidas. Y es que hoy tenemos con nosotros a Héctor López Rodríguez, el doctor Héctor López Rodríguez, como dice él cuando está presentando su calidad ante los tribunales, que se ha ocupado de compilar las principales modificaciones y esquemas e índices que trae consigo la ley número 223, que por cierto hay un conversatorio hoy en la Universidad Católica de Santo Domingo, en la universidad, en la de la Bolívar, no en la de la Bolívar, que no se lo pierda sí, nadie, que no está bajo la dirección de nuestro compañero y hermano Gustavo de los Santos Col. Así que hoy vamos a hablar de ley de casación, hoy vamos a entender qué trae de bueno, qué trae de no tan bueno, qué nos va a gustar, qué nos conviene y qué no, con Héctor López Rodríguez. Sea usted bienvenido, señor, a su espacio. Muchísimas gracias, Evelyn, muchísimas gracias a todos aquí en cabina. Orgulloso de estar aquí y agradecido sobre todo de ustedes por la invitación de participar en este programa que ya se ha convertido en un toque de queda y sintonía obligada para todos los abogados y aquel que, aún no siendo abogado, que tiene interés en las cosas que pasan en nuestro país, que tienen que ver con todos los ciudadanos, porque el derecho, y tocando quizás el tema que cuando entré en cabina tenían ustedes planteado, la sociedad indiscutiblemente que se debe, el derecho se debe al hombre y no el hombre al derecho. O sea, la ley necesariamente tiene que ser cambiante, la ley tiene que necesariamente irse adaptando al momento histórico en el que se vive para servir al hombre y el fin, el propósito que es la vida en sociedad y la felicidad del hombre, pues tiene que obtenerse a través de esa adecuación de la ley que tiene que irse produciendo conforme van pasando los tiempos. Ahora, lo que yo no estoy totalmente de acuerdo es con el tema de que esos códigos napoleónicos y los códigos que están todavía vigentes en nuestro país tengan que ser borrados. Y yo no creo en las modificaciones de la ley sobre la base de tierra rasa y de quemar como se pretendió hacer con las 12 tablas. Eso significa cuando usted modifica un código, por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil, y lo que se hizo con el Código Procesal Penal y lo que se pretende hacer con el Código Penal, para mí es una vía, un camino equivocado de actualización de la ley. Porque eso significa, y voy al punto, que usted tiene que quemar bibliotecas enteras. O sea, todo lo que se hizo, todo lo que se desarrolló, todo lo que se aprovechó, todo el intelecto que se invirtió, el tiempo y el esfuerzo en desarrollar jurisprudencia, doctrina, eso hay que pegarle un fósforo, de repente. ¿Por qué? Porque usted viene con algo totalmente nuevo. Los franceses, a mí me gusta el sistema francés, lo que hacen es que para modificar sus códigos van modificando la ley mediante decreto, puntualmente, y le van quitando y le van poniendo. O sea, usted le pone un párrafo, usted le pone un artículo, usted le pone una coma, usted le pone una frasecita y usted lo ve en los códigos, como están llenos de acotaciones, de señalamientos modificados por tal fecha, de tal decreto, y eso le van quitando y le van poniendo. Ahora, cuando ellos ya logran, porque la ley muerta no puede ser interpretada ni tiene realmente una vocación de usted poder determinar cuál es el efecto de ella. Por eso es que ese control constitucional previo no es posible. Usted tiene que esperar que la ley se aplique para entonces usted poder deducir consecuencias de ella y no tratar de hacer ese control previo de la ley. Entonces, el Código Civil, por ejemplo, en su artículo 4, 1804,
Pero esa interpretación que hoy estamos hablando, que hoy se ha puesto muy en boga, y que la interpretación de la ley, está en el artículo 4 del Código Civil, señores. El juez que rehusare, pretextando silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, podrá ser que rehusare juzgar, podrá ser perseguido culpable de negación de justicia. Es decir, que el juez está obligado a interpretar. Porque si no tiene una solución en la ley, si no está enmarcado, encuadrado, dice el Código Civil napoleónico, no, espérese, es que usted no puede decir, yo no puedo juzgar eso porque no existe una ley que regule eso. Entonces tiene que hacer una interpretación de los textos y actuar coherente con todas las demás disposiciones legislativas que Doctor, si me permite brevemente, a propósito de el comentario que usted hace sobre la participación del doctor Manzano y de quien le habla, agregarle sencillamente, entiendo su punto, agregar sencillamente lo siguiente. Lo que hemos planteado es que digamos, la modificación, la reestructuración de la ley se haga en base a la historia, obviamente, que se va modificando. No es una especie de tierra rasa. La idea es que ninguna ley que intervenga en una sociedad determinada parte desde cero. El ser humano es imposible que socialmente parta desde cero. El ser humano tiene que partir de su historia. Entonces, no estamos diciendo de que no tienen una lógica que debe ser aprendida con H, agarrada por la mano, por la sociedad, porque ha funcionado, porque si vamos a esto, nosotros nos damos cuenta que parte del corpus juris de Justiniano está todavía impregnado en los códigos, es decir, la misma lógica ha venido. Lo que hemos querido diciendo es que como la sociedad cambia, esa lógica es insuficiente y debe ser estática y debe moverse. Las propias creaciones que se hacen a propósito del fideicomiso se hacen partiendo de una figura jurídica que es la ficción de que las personas morales son personas como tal y son de derecho. Es una ficción que viene desde Napoleón y es sobre ella que se ha creado el fideicomiso. Es decir, no es una renuncia a la historia, eso sería imposible, inclusive en términos sociológicos, imposible que el ser humano se parta de cero, tierra rasa, y construya una sociedad desde cero ahora mismo, aunque hay algunos cuantos pensadores que piensan en eso sería imposible. Solamente agregar eso al comentario, que creo que entiendo su lógica y es muy bien, de que sobre ello se tiene la base histórica de lo que existe ahora y la lógica, porque incluso se llegó a decir, por ejemplo, que el corpus juris y que el derecho romano era el fin del derecho racional o natural, es decir, era la conclusión donde llegaba, pensando en que a partir de ahí todo lo otro es interpretación, pero la base está ahí. Entonces, basado en ello, es que te digo, esa base se modifica y es como modificar el ADN, ¿verdad? De algo que aunque tenga una base original, ya la sociedad va imponiendo que se vaya adaptando a los nuevos tiempos. Entiendo, lo que pasa es que yo entré a cabina cuando ya el comentario estaba caminando, o sea, yo solamente tomé, lo que escuché fue la última parte, que tenía que ver con el tema este del Código Civil y de la raza tabla, y aproveché para apuntalar el tema este del Código de Procedimiento Civil, que se pretende con el código el proyecto que hay sobre el código, que es cambiar totalmente, radicalmente ese proyecto del Código Civil. Y del Código Penal también. Bueno, lo del Código Penal también, por eso lo mencioné, pero sobre todo ese Código de Procedimiento Civil, que es con el que yo más me vinculo y me relaciono, uno se da cuenta que por eso ha tenido tanta resistencia la aprobación del mismo, porque ¿qué significa? Que aquí los jueces, señores, si el Código Procesal Penal es una cosita de ese tamaño, ustedes se imaginan el Código Procesal Civil aplicándolo. Y lo que va a suceder en este país, la revolución que eso sucede, cuando se va a cambiar el paradigma vigente sobre la aplicación del sistema jurídico del civil, se va a cambiar totalmente por otro. O sea, aquí la gente que no se sabe... Puedo decir algo. Yo replanteo mi pensamiento y voy más acorde con lo planteado por el doctor Héctor. ¿Por qué? Porque ciertamente, por ejemplo, Estados Unidos, que son 50 estados, 48 de ellos todavía tienen en la parte civil el código napoleónico. ¿Por qué? Porque el código napoleónico, recuerdo yo cuando vemos esa historia, Napoleón decía, je serai oublié, mes códigos ne seront pas, es decir, yo seré olvidado, pero mis códigos jamás, porque él creó instituciones jurídicas. Por ejemplo, no podemos tener socialmente la familia, la adopción, el matrimonio, el divorcio, la comunidad de bienes, el derecho de los bienes, la disposición, la transmisión de la propiedad a través de contratos que pueden ser de venta, de préstamo, la enfiteusis, la hipoteca,
no existe Todos esa esos regulación. son figuras romanas. todos. Hay que partir No, de Es que ahí. son figuras romanas, son figuras inclusive que anteceden a Napoleón, anteceden a Justiniano. Justiniano lo que hace es una recopilación del derecho romano, No, pero- que al final No, es no, una pero- interpretación de las 12 tablas que se desarrolló en los 10 siglos que se desarrolló el No, derecho no, pero, romano. lo que Es pasa decir, es no es una que- creación napoleónica, nada de eso. Sí, es una creación, el Código Civil es Lo una contempla. creación napoleónica y él Pero las figuras asume, no. no, lo que digo es, Napoleón en sí mismo no creó nada porque él era un general. Él reunió 4 jueces del tribunal de lo que se llamaba de la Corte de Casación y la lideraron esas personas. Entonces esas personas lo que hicieron fue codificar las instituciones de la época porque el matrimonio y la regulación no estaba articulada en la forma social en el año 1800. Exacto. Cuatro. Una adaptación social. Pero ese análisis de decir que se creó en ese código napoleónico, esa codificación, que fue difícil. Y oiga, ¿por qué, doctor López? Porque la parte norte de Francia estaba unida con los nórdicos y ahí la ley no era escrita. Entonces la parte sur, que sí estaba conectando con España, era código civil puro, es decir, derecho positivista. Por eso Napoleón y los juristas dijeron, para nosotros poder unificar todo eso, crearon lo que hoy se interpreta, que la ley se aplica respetando los usos y costumbres. La gente entiende que es la costumbre buena, de que la ley no. Es los usos y costumbres porque se dejó esa parte norte que todavía hoy, cuando tú estudias el derecho francés, tiene que decir la Corte de Lyon o la Corte de Casación de Bordeaux. Tienes que hacer un análisis porque ambas cortes francesas de casaciones confluyen y a veces hacen una confluencia de interpretación, cosa. Por eso, la casación en Francia sigue siendo hoy un tema de discusión. Entonces, esas instituciones jurídicas jamás pueden ser, en el día de hoy, los códigos reformados en toda Latinoamérica y toda la jurisprudencia ha respetado la tradicionalidad de esa codificación, tanto procesal. De hecho, Carl Smith, que es el procesalista por excelencia inglés, agarra y toma toda la codificación francesa cuando hace su libro de procesal civil. Y así lo hace ese gran jurista español, y lo hace, ahora mismo no me acuerdo su nombre, quien vino a Latinoamérica, en Argentina, y que por ejemplo es la influencia del profesor Napoleón Esteban Lavandier, del magistrado Luciano Pichardo. Sus influencias siempre van a ser corrientes de pensamiento procesal. Ahora quiero hacerle una pregunta, profesor. ¿Por qué fue necesaria una modificación a la ley de casación? ¿Qué había ahí que debimos corregir, que debimos actualizar, que debimos intervenir para, digamos, alterar casi en un 90%, digamos, el procedimiento para la interposición de un recurso tan importante antes de entrar en sí mismo en la ley? Mira, excelente línea de pensamiento y yo creo que por ahí iba y mi intervención aquí estaba dirigida más que aspectos que se han manoseado mucho de lo que es la ley en sí desde el punto de vista de su práctica. Era ver un poquito el espíritu de la ley y ver las razones imbuidas en las normas, que tenemos que verlas, pero ir un poco más allá. A mí me parece, yo tengo la impresión de que primero hay que entender que esto es una ley hecha por jueces para jueces. Y quizás va a ser duro, yo soy muy duro en mis conclusiones y dicen que yo tengo la boca muy dura, pero es mi forma de pensar, yo creo que ya yo no tengo edad para cambiar. Y no quiere que es un tampoco, contrasentido eso, pero yo no quiero tampoco. Pero es una ley hecha por jueces para jueces. ¿Con qué objetivo? Mira, cuando la actual composición de la Suprema Corte de Justicia llegó, se dio cuenta de que era imposible mantener ese sistema. O sea, ellos mismos, la forma en cómo están trabajando y la cantidad de sentencias que están evacuando, ellos no pueden mantener ese ritmo por mucho tiempo. Entonces eso es imposible. Además, que fue una de las razones por la que la casación como recurso extraordinario se cerró el paso, y pasó como el cerciorari en los Estados Unidos, es el cúmulo de trabajo. El cúmulo de trabajo. Cuando usted llega a una Suprema Corte donde todo el trabajo le llega, porque usted tiene toda la base, que son cientos de jueces, y eso termina en un grupo muy pequeño de jueces. Entonces,
eso va acumulando una serie de trabajos que va disminuyendo la calidad. Si uno se pone a ver las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de esta nueva composición, que ellos dicen, como al efecto ha sido, han fallado cientos de sentencias, pero vamos a buscar la sentencia. Usted sabe que la gran mayoría de ellas son inadmisibilidades. Sí. Caducidad, Entonces, pereció. son caducidades, pereció, inadmisibilidades, y muchas de ellas buscadas. O sea, la Suprema ha llegado inclusive a declarar inadmisible un recurso de casación en materia de referimiento, porque la Suprema buscó en el sistema que la acción principal es el recurso que provocó esa decisión ante el presidente. Ya está fallada. Ya está decidido y por tanto es inadmisible. O sea, que la Suprema se fue y se buscó un expediente que se supone que usted no puede hacer eso. Y en base a ese documento que usted obtuvo del sistema en la computadora, con eso usted declaró una inadmisibilidad. O sea, vemos Eso está horrorizando a la dónde comunidad. ha llegado la Suprema Corte de Justicia pero indiscutiblemente que eso tiene una razón, para resolver el problema. Porque es que usted está acumulando decisiones de 10 y 15 años. Señores, aquí no decíamos nosotros los abogados, en la Suprema no vemos. Como una forma de decirte, Que te coma el tiempo. sí, no te preocupes, que te coma el tiempo. Y eso sabía que era una forma de ejercer el derecho, porque así tú no vas a cobrar nunca o no vas a resolver el problema nunca. Entonces yo creo que la ley lo que busca realmente es limitar el acceso al recurso. O sea, esa es la intención. Usted se pone a buscar en todo el código y eso lo hace de varias formas. Que ese es el problema que yo creo que debemos de discutir. O sea, la forma en cómo ellos abordaron, porque pasaron, que eso es el gran problema, pasar de 0 a 100. Si usted pasó de un esquema demasiado permisivo para entonces pasar a un esquema demasiado cerrado. O sea, las causas de procedencia, de admisibilidad del recurso, yo creo que van a tener un problema en el TC. Yo auguro que va a tener un pequeño problema en el TC porque ellos agarraron y pusieron en la ley, y cuando me voy a referir a ello de ahora en adelante quiero que se entienda el poder legislativo, porque esto, aunque haya sido obra de un grupo de amigos muy queridos de jueces, indiscutiblemente que quien tiene la responsabilidad es el Poder Legislativo, que quien fue quien votó la ley. Y esa es una ley aprobada conforme a los parámetros legales correspondientes. Miren, ellos agarran y lo primero que hacen es la procedencia. Si uno se coge esta ley, y ese va a ser uno de los problemas fundamentales en la aplicación práctica de la misma, Pero la procedencia del recurso. de recurso. O sea, ellos buscaron una fórmula de admisibilidad de la ley sobre la base de qué procede y qué no procede. En vez de generar un concepto general y decir, mira, el recurso procede en sentencias definitivas y en sentencias interlocutorias y sobre todo sentencias que hayan transcurrido el doble grado de jurisdicción. Y fue un principio general, ¿no? Entonces ellos se fueron y particularizaron. Y dijeron, miren, ¿en qué caso procede y en cuál no? Y entonces en el artículo 10 dice, procedencia. El recurso de casación procede contra. Cuando usted lee eso, lo primero que usted cree es que ahí va a tener un número clausus, que ahí le va a indicar cuándo procede, porque para algo lo está poniendo. Claro. Entonces yo no voy a poner en una disposición normativa, voy a poner en cuándo procede algo, si al final yo no voy a sacarle provecho a eso. ¿Para qué lo estoy poniendo? Entonces me dice claramente cuándo procede. Por interpretación al contrario, todo lo demás no procede, ¿o no es así? Claro. Porque si tú estás poniendo cuándo procede, significa que los otros casos que tú dejes fuera no proceden. Pero cuando uno se lee esto, se da cuenta que se quedó fuera todo. Todo se quedó fuera. ¿Cómo así? O porque lo único... Yo que no soy civilista, explícame con palabras de menudo qué fue lo que se quedó fuera. Es que dice, el recurso de casación procede contra 2 puntos. Primero, decisiones definitivas sobre el fondo dictadas en última y única instancia en los siguientes materias o asuntos: estado y capacidad de las personas, niño, niña y adolescente, derechos de los consumidores, referimiento, nulidad de laudos arbitrales, exequatur de sentencia extranjera y competencia de los tribunales. Se acabó. Wow. Se acabó. Y entonces los conflictos ordinarios. No, nada. O sea, digo, yo no sé, pero yo estoy leyendo lo que dice ahí. Lo que dice ahí hay parte de eso. Entonces, establece más adelante una serie de excepciones, por ejemplo, el referimiento, el embargo, que lo mete más adelante, en materia laboral y de embargo mobiliario. Esas dos materias en el párrafo 1 pone como una excepción y te dice, en materia laboral y de embargo mobiliario, respecto de la admisibilidad del recurso, se refiere entonces al derecho común. Ahí estamos claros. Y entonces, ahí viene un punto interesante, que agarran en la ley
y se quiere cumplir la disposición del Tribunal Constitucional. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional en su famosa sentencia del 2015, en la 489? Que fue donde declaró inconstitucional la admisibilidad del recurso a través de la summa catationis, que fue la imposición de los 200 salarios mínimos. Pero el tribunal, pero no se satisfizo, ese mandato del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional lo que dice es que se debe crear el interés casacional. Y ahí viene. Entonces cualquiera ha creído, y mucha gente ha leído esto y ha dicho, pero está resuelto, es verdad. Mira, tiene una gran limitación cuando dice procede contra y te enumera cuáles son las materias en que procede, pero te abrió la llave cuando te plantea el interés casacional, que es lo que el Tribunal Constitucional dijo. Mira, fija un monto más racional, que no sea 200 salarios mínimos, fíjalo, porque mucha gente ha dicho, no, eso es inconstitucional porque fija un monto, fija unos salarios mínimos. No, el Tribunal Constitucional no dijo que no se podía, dijo que sí, que un monto, lo que pasa es que tenía que ser más razonable, que 200 era mucho, que lo bajara. Entonces ellos lo bajaron. Pero el TC dijo también que tenían que incluir, yo no sé si el TC podía hacer eso, es otra discusión, ya más... Tuve más amplia que yo de derecho constitucional hace poco, pero realmente de una forma, en una sentencia exhortativa, el TC lo que le dijo, miren, ustedes tienen que bajar eso, pero además, para poder satisfacer lo que es el acceso al recurso de casación, que es de creación y de configuración constitucional, aunque de regulación legal, porque la ley manda que se regule el recurso de casación, pero es de creación constitucional, o sea, está establecido en la Constitución y lo manda de manera directa y expresa. Pero eso vamos a hablar un poquito más adelante sobre ese tema. Cuando ellos hacen eso, que incluyen el interés casacional, solamente lo hace, y hay que ver que es un engaño. O sea, es un truco lo que se hizo con esto. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice el TC? Que tiene que aplicarse el interés casacional. La trascendencia jurídica es lo que se va a tomar en cuenta. ¿Qué es lo que hace? El propio TC. Exacto. Y además, ¿qué es lo que se hace en Estados Unidos con el cerciorari? Sí, pero eso a los fines de que el presidente se vaya adecuando, entiendo yo, determinar la trascendencia de lo requerido al tribunal. No, porque cuando tú dices trascendencia jurídica, son casos que aunque no llegan a la cuantía, por ejemplo, hay una demanda laboral que tiene que ver con una cuantía de 20 salarios mínimos, no llega a los 50, que es actualmente el tope. Pero contiene una discusión jurídica importante para la sociedad, para el desarrollo del derecho, importante tomar que la Suprema Corte de Justicia vea ese asunto. Pero hay que darle fisionomía al concepto, porque ese concepto de trascendencia jurídica es, digamos, es un concepto indefinido. Se concreta en la medida que tú respondes lo que se te requiere y lo analizas. Lo definió con relación a ello, porque ellos TC tienen como una condición para la admisión la relevancia o trascendencia constitucional. En la revisión de sentencia solamente. Sí, exactamente, pero ahora como se está creando una ley, habría que tomar ese concepto y adecuarlo a materia civil, que es lo que dice el doctor. Pero son decisiones vinculantes, son obligatorias. Esos conceptos indeterminados que existen, como por ejemplo el justo precio, la trascendencia jurídica, el orden público, son conceptos que para poder llenarse digamos, de interpretación, debe el propio tribunal determinar, o sea, el rango de a qué tú le llamas trascendencia. Para el rango constitucional existe, pero ellos lo hacen. Pero es que son decisiones vinculantes, las del TC. Lo que pasa es que la ley lo dice. No, es que tú no estás entendiendo. Escúchame, doctor. Lo que pasa es que el TC crea una trascendencia para la admisión de los recursos de revisión. De inconstitucionalidad. No, de constitucionalidad no, solo de la revisión de sentencia. La revisión porque la de revisión de ley no tiene que tener la revisión de sentencia, pero puede ser incluso que venga del ámbito jurisdiccional o a propósito de un amparo o una acción de amparo. De amparo, de revisión. Y de revisión constitucional. Exacto. Es decir, que son dos tipos. Entonces, lo que quiero decir, sin entrar al detalle, es que tú no puedes aplicar directamente eso a la materia civil, porque ellos te van a decir, bueno, es la importancia que tenga para los fines constitucionales. En materia civil, tú no puedes aplicar el mismo concepto mutati mutandi si no le creas, como dice el doctor, si no lo llena de contenido para interpretar qué tú me estás diciendo con relevancia jurídica para los fines del lo que pasa es que para que los radioescuchas, ¿verdad?, puedan entender qué es la trascendencia constitucional. Que no es constitucional ahora es civil. Sí, pero la trascendencia, para que se pueda entender. Cuando usted hace
en el país se emiten miles de recursos de amparo al año y miles de recursos de revisión de todas las sentencias. Para que no se convierta en una cuarta instancia, el TC no tiene la obligación de revisar todos los recursos de revisión, a menos que usted diga, bueno, pero ya yo quiero resolver tal cosa, y eso está decidido en tal sentencia. Ahora bien, dígame cuál es la trascendencia jurídica que yo deba de ponerle importancia, que sea completamente novedoso, capaz, y invito a leerse el libro del profesor Eduardo Jorge Prat de la ley orgánica anotada, donde él cita todas las sentencias donde se ha definido. Entendería yo que quizás mal aplicado o con la intención de reducir, por ejemplo, 20 recursos de competencia de si los incidentes deben de conocerse en el embargo inmobiliario antes o después de la lectura del pliego, en los casos que aplique. Si la Suprema ha dicho ya en unas 10 sentencias, porque son temas que se meten 100 sentencias al mes en el país completo, bueno, pues dígame la trascendencia en el contenido de sus recursos que yo deba de replantear, de revisar eso, o en aquellos casos que sean de menos de 200 salarios mínimos, como porque establece el respeto sobre la ley laboral, que tiene un tope también casacional. Si usted me va a venir y me va a decir, no, lo que pasa es que es un despido por fuero sindical. No, pero espérate, esta no entra dentro del rango. Aquí hay una trascendencia dentro del problema que me va a permitir, y porque es poco usual que ese tema se trate, ¿verdad? Entonces déjame regularlo, como pasó con la sentencia del decreto que regulaba los alquileres, que establecía que por la solicitud del propietario, y hizo eso, dijo, tomó un caso de Punta Cana y lo convirtió en una sentencia de ratio de tú lo que has hecho es una interpretación de lo que puede ser la trascendencia. Pero lo que yo necesito que Héctor me explique. No, es que en materia civil esa trascendencia la ha creado tú. La que existe es constitucional. Pero lo que yo quiero que Héctor me explique cómo es que esa relevancia va a afectar o no los procesos que vayan a la Suprema, a la Corte de Casación en este momento. Es decir, como tribunal casacional, ¿qué va a pasar ahora? Mira, ¿o cuál es el riesgo que nos corremos? La discusión es interesantísima, lo que pasa es que estamos en radio y tenemos un tiempo muy limitado, pero en Estados Unidos el certiorari, que es el núcleo de esta discusión, claro, se resuelve de otra manera. Allí se resuelve con la regla 17, que ellos le llaman inclusive, es la regla de los 4, que es una regla no escrita. Cuando 4 jueces del Tribunal Supremo norteamericanos deciden que un asunto es importante, ellos se discuten. O sea, la admisibilidad es numérica. Exacto. Ahí tiene un criterio es objetivo, de evaluación. Es discrecional de los jueces. Ellos 4 jueces. Discrecional. Sí. Ellos tienen una matrícula. Pero cada estado tiene un tribunal constitucional. Sí, pero yo estoy hablando del Supremo. El Supremo. Yo estoy hablando del Supremo. Entonces ellos tienen esa regla. Ahí no es subjetivo, ahí es objetivo. Ahí ellos deciden, cuando 4 deciden que sí, que eso es importante, nosotros entonces lo asumimos. Entonces aquí no. ¿Cuál es el interés casacional? Que repito, el TC dice, por su trascendencia jurídica, claro, dice textualmente, trascendencia jurídica. Entonces, cuando usted se ve la ley, usted ve que aquí, y bien con la respuesta, está tasado el interés. Lo que se llama el interés casacional está tasado. No es que un caso sea importante o interesante o que la Suprema vea. No, eso no va a ser importante. Lo que se va a tomar en cuenta para que la Suprema le dé admisibilidad a un recurso es, primero, que contradiga la decisión a una decisión previa adoptada por la Suprema Corte de Justicia. Crea criterios. Exacto, crea 3 criterios. El primero de ellos es contradicción de sentencia. Eso es, pero que eso es lo que acabo de explicar durante 10 minutos. Está tomando prestado. Que del interés casacional de una decisión anterior, porque ya lo resolví. Eso exacto. Es lo que hace el tribunal pero si no existe una sentencia, si no existe esa contradicción, entonces no puede haber admisibilidad de recursos. En el primer criterio. Es si hay contradicción. Ahora, hay un problema ahí, que la Suprema tiene que resolver y decir que es doctrina jurisprudencial. Porque fíjate que dice que se ha resuelto en oposición a la doctrina jurisprudencial. En un país donde tú agarras un boletín judicial. Y escribe. No,
y tú te encuentras una decisión y la siguiente es contraria a esa. Porque yo tengo fichadas decisiones así, boletines judiciales así, donde tú tienes un boletín judicial que hizo una cosa y en la página siguiente tiene otra sentencia que dice lo contrario. Perdona, entonces yo como ignorante de la materia, porque espera, tú estoy insistiendo porque yo no trabajo materia derecho privado. Entonces, esto que tú llamas que es prácticamente cerrarle la puerta en razón del interés casacional a algunos procesos, no, más bien no contribuiría en que eso que ha hecho la Suprema Corte de Justicia hasta hoy, esa conducta ya no siga aconteciendo, ya eso no suceda más. ¿Qué conducta? La de que sean sentencias contradictorias. No, claro, Sí, eso se va a evitar, indiscutiblemente, pero ese no es el punto. O sea, yo entiendo la línea. No, pero te digo, yo no sé de eso. Se va a evitar que exista esa gran cantidad de sentencias contradictorias. Eso se va a evitar con esto, en principio. Que no son, doctor, escúcheme, para que usted lo analice. Tú vas a tener un pleito con No, Héctor. no, lo que pasa es que No. no se llamarían contradictorias. Pues, déjeme decirlo, yo estoy de acuerdo con usted, pero debo decir, recientemente el profesor Fabián Guzmán Ariza puso en circulación, y me llegó la obra en esta semana y ya leí esa parte, donde él agarra y analiza las sentencias civiles, comerciales, laborales, desde el año 1901, donde se instauró la primera Corte de Casación, las 3 modificaciones del proceso casacional en el 92, en el 97, ahora en el 2010. Y el TC incluye. Y el TC incluye. Entonces él le llama a eso al contrario, vaivén jurídico y analiza cuándo son salas reunidas, cámaras reunidas, el pleno y cómo ha variado en algunos aspectos la jurisprudencia, inclusive en meses. Entonces él trataba de decir, óyeme, la casación debería ser la unificación de todo el criterio y tú puedes variarlo, pero no hacer ventarrón, porque tienes que decir cuándo varía. Exacto. Entonces, ¿Y por qué varía? ¿Y por qué varía? Justificar la variación. Seguridad jurídica. Claro, seguridad. Eso Y explicar, mira, yo estoy variando. Por mi tal criterio. cosa. Y tiene que decirlo. Déjalo ¿Cuál era el saber. anterior? ¿Y cuál es el nuevo? ¿Cuál era el anterior? Pero entonces, él hace cuando un tú haces una análisis. sentencia ahora y otra ahorita, sin determinar que tú estás variando la siguiente, pero con una idea completamente diferente, intereses. obviamente que hay una Sí. Satisface contradicción. intereses. No, Exactamente. porque no es contradicción, porque la contradicción en sentencia, en sentido procesal puro, y usted lo conoce, es cuando es imposible ejecutar una decisión con otra, y ahí produce lo que se llama, Mariano Germán, un obstáculo de la ejecución. Pero eso es estricto sensu. Es muy estricto sensu, pero lato sensu, tú dices, Exacto. hay contradicción de sentencia cuando Pero- tú tienes una sentencia que tiene un criterio Y otra que tiene un Eso, criterio. Claro, eso lo que es pasa es simple, que no hay no se que, viola la sí, no se pero- viola la jurisprudencia. Entonces tú, cuando te conviene en tu aspecto casacional, asume este criterio, y cuando no, tienes aquí. Y eso hace un rico el debate. Bueno, perfecto. Ese es el tema. Entonces, ¿qué pasa, Evelyn? Compren ese libro, Sí, una obra, 3 tomos. Vale Es 10,000 una pesos, obra, pero vale 10,000 vale la pena. toletes. Cada peso vale la Pero pena claro que sí. en la obra. Cuando tú interpones un recurso de casación, repito, este interés casacional estará limitado por esas 3 razones. Entonces usted tiene que tener contradicción de una sentencia previa, Exacto. pero la Suprema tiene que decir qué es lo que es la doctrina jurisprudencial, porque cuando será considerada un criterio que ya ha sido bautizado como doctrina jurisprudencial. Antes se le llamaba eso, nosotros los abogados viejos le llamábamos a eso, una sentencia de principio. Que sigue siendo. O sea, cuando habían sentencias de la Suprema, que no era un decir de paso, un casito que llegó Sino que se cualquiera, aplicaba sino también. que se aplicaba derecho y se profundizaba en el derecho en una sentencia de principio. Entonces, hay que ver cuándo sería una sentencia de principio y cuándo no. Sobre todo, que vamos a empezar ahora a poder unificar los criterios jurisprudenciales, porque están sueltos. Señores, ¿qué pasa entre la tercera sala y la primera sala? Ay. Que usted se encuentra sentencias de la primera sala y la tercera sala que se están matando, porque dicen totalmente lo contrario. Sí. Ahora esto va a tener que ser resuelto por esta vía. Pero la segunda causal habla de que cuando una sentencia se resuelva con contradicción entre sentencias, entre salas de la Suprema, que es el caso de la tercera y la primera sala, que ellos tienen mucha contradicción entre ellos. Y también contra decisiones de corte. 2 salas de la misma corte, 2 cortes del país tienen un criterio contradictorio. Y la Suprema Corte de Justicia, cuando llegue una decisión que te presente ese caso, entonces ahí habrá interés casacional. Exacto. Ese El otro criterio. caso me refería, que hay que dotarlo de criterio. Exacto. Entonces, interés el casacional. tercer criterio que ellos asumen es cuando no exista jurisprudencia sobre un asunto.
Exacto, que sea nuevo, novedoso. Exacto, que es un asunto interesante. Ya tiene 3 criterios y que determinados. ellos entiendan que ese asunto tiene que ser resuelto, que tiene que aportarse jurisprudencia en ese sentido. Perfectamente. Esos son los 3 criterios, que no estamos hablando del certiorari norteamericano, de que es Que es objetivo matemático. y que es más dramático, vamos a llamarlo así, Sí. sino que ellos están amarrados una camisa de fuerza a eso. Doctor, yo tengo una pregunta que yo creo que en la comunidad jurídica ha, digamos, llamado la atención y tiene a muchos abogados nerviosos. Es el tema de la suspensión de la ejecución de las sentencias. Que eso es un tema, porque Mira, anteriormente tú descansabas en el hecho de que, bueno, si hay una injusticia, hasta mientras yo interponga el recurso, yo puedo esperar que la Suprema Corte de Justicia resuelva esta injusticia. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que fácilmente, ya cuando quiera llegar la decisión, ya yo estoy embargado, mi cliente ya está empobrecido, o sea, ya el daño está hecho. ¿Qué hacer? La demanda de suspensión, ¿cómo se ha regulado esto en esta nueva ley? Yo escribí un artículo en el que, repito, yo me meto alguna vez en camisa de 11 varas en esto, porque yo digo cosas que irreverentes, pero mira, realmente el tema de la ley enfrenta varios problemas y uno de ellos es ese, que tiene varias aristas. El primero es su constitucionalidad. A ustedes que les gustan, Manzano sobre todo, les gusta mucho el derecho constitucional. Yo quiero que ustedes me digan esto y analicemos esto aquí, sobre la constitucionalidad del párrafo segundo del artículo 27 de la ley. Si uno se va al artículo 27 de la ley. Perdón, voy a hacer un paréntesis. El profesor Héctor López nos entrega la ley sobre recursos de casación. ¿Qué organizada? Usted tiene en el encabezado el artículo. Míralo ahí. Yo te dije, tenía un esquema, un índice, todo. Pero tú estás viendo, mira, el artículo ni la ley. ¿Me está entendiendo? Doctor, vamos a concordar esto con la sentencia. Claro. Es una herramienta de trabajo realmente. Artículo 27. No, pero efectivo. 27. Sí. Párrafo, usted dijo para que el párrafo 2. El Artículo párrafo 27, 2. párrafo 2. El artículo 27, el párrafo segundo del artículo 27 de la ley 223, lo que hace es que abandona a una resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia la regulación de la demanda en suspensión de las sentencias recurridas en casación. Óigase bien, Pero de efecto ya son ejecutorias. Sí. Que es un tema. Por eso digo que tenía varias aristas. Vamos a entrar primero por el artículo mismo, la constitucionalidad o no de ese artículo. Okay. ¿Qué te pasa? Que ahí dice claramente que la demanda en suspensión de la ejecución provisional que está dotada de una decisión, porque el recurso de casación, y eso es así y debió seguir siendo así, fue modificado la ley anterior. Lo que se hizo fue en un momento que se derogó el artículo 12, que establecía un procedimiento para obtener la suspensión de una decisión, porque el recurso de casación es suspensivo, es un recurso extraordinario, esa es su naturaleza. Usted no lo puede por una ley hacer un Frankenstein y usted quitarle uno de las características fundamentales de un recurso, usted no la puede quitar por una disposición legislativa, porque eso afectaría todo lo que es un sistema jurídico que está protegido por principios que regulan los recursos en este caso, que es lo que estamos hablando. Entonces, usted tiene un efecto suspensivo de recurso de casación. Cuando usted recurre en casación, eso no significa que queda suspendido automáticamente. ¿Por qué? Porque eso tiene autoridad de cosa juzgada, eso ha pasado por la jurisdicción primer grado, segundo grado. Entonces eso no es cualquier cosa. Claro. Cuando usted llega a la Suprema, usted no tiene cualquier cosa. Usted tiene una decisión que ha pasado por cosa juzgada, que ha pasado ya por un juez de fondo de primer grado y por una corte. Entonces eso tiene que tener algún valor. ¿Qué tiene eso? Cosa juzgada. Y esa sentencia ya se supone que los hechos han sido juzgados y que usted puede ejecutar su sentencia. Ahora, bueno, pero tenemos casos como lo que acaba de decir, que hay una injusticia. Y ahí viene lo que yo dije en mi artículo. Señores, es que le estamos dejando el peso a la Corte. No, a los tribunales de fondo realmente. Se lo estamos dejando en un país donde todavía, y lo voy a decir de esta manera, la madurez de los juzgadores, de los que imparten justicia, nosotros no podemos llevarnos de la capital. Hay que irnos a todos los pueblos y hay que irnos a todas las jurisdicciones para ver que usted no puede dejar descansar en poner en manos de los tribunales de fondo la ley.
el cumplimiento de la ley, el Bueno, respeto pero de la debo norma. agregarle algo. La ley dice que no solamente debe ser juzgada, es decir, en cuanto al fondo, sino que también debe ser ejecutada. irrevocable. Entonces, si todavía está la posibilidad de ser revocada, digamos, por alguna situación, para que tenga la autoridad de la cosa juzgada, además de ser juzgada por la jueza de fondo, debe ser irrevocable. Si tiene la posibilidad todavía de ser revocada por la propia sentencia, pudiéramos decir, bueno, todavía no es definitiva, entonces vamos a suspenderla. O sea, tratando de interpretar lo que usted dice. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que Sí, pasa es que- pero lo que dice el doctor López lleva muchísima razón, porque al tú cerrar el procedimiento de casación, casi ese es donde llega todo, donde hay mayor experiencia, le abre la responsabilidad abajo de que juzguen mejor, juzguen bien cuando hay debilidad en esa experiencia. hay que tener cuidado. Claro, Pero Hay que él y eso llama, es así. él llama la atención por las debilidades. Exacto, las o sea, debilidades del sistema. Del sistema. Claro. Ese es el gran problema. Pero yo estoy de acuerdo, Porque doctor, con ese con ese párrafo. yo creo a que- diferencia yo creo que debe de hacerse el así. pleno, de que el pleno lo regule. Sí, pero hay un problema. ¿Tú estás Vamos a de ver el acuerdo? problema. ¿Y Yo qué le voy a dice, decir ¿y por qué qué estoy dice de la acuerdo. Constitución de la República en su artículo 4? Vamos a verlo. La Constitución dice que no pueden delegar sus atribuciones. Eso es indelegable, las atribuciones del Congreso. El Poder Legislativo no puede delegar en ningún órgano, puede delegar sus funciones. ¿Y qué dice el artículo 154 de la Constitución? Que la Suprema Corte de Justicia estará encargada de conocer los recursos de casación, dice, de conformidad con la ley. Y si es de conformidad con la ley, que dice el 154, el recurso de casación tiene que ser regulado por la ley, no puede ser regulado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, a quien se le delegó, mediante el artículo 27, se le delegó la regulación de una de las partes más importantes, que yo veo que es la preocupación de aquí en la cabina, que es la preocupación de dejar la suspensión de la ejecución provisional, dejársela primero se la deja a la ley y entonces la ley se la deja, por una delegación, se la deja al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Yo le voy a decir, doctor, y usted va a tener que venir más seguido, porque a mí me encanta discutir. Usted sabe que yo lo admiro no. muchísimo. Mire, profesor, Yo no voy a estar le voy a decir- refiriendo a estos pleitos. ¿eh? No, pues no, pero mire por qué yo estoy de acuerdo con esa regulación y creo que no es constitucional. Lo voy a hacer simple. El TC había dicho ya sobre la facultad de delegación de la norma sobre aquellas leyes que le permite el reglamento al Reglamentario. exacto, Eso al es Poder constitucional. Ejecutivo. Eso estamos de acuerdo. Dijo el TC, Sí, pero espera, es un reglamento de la ley a que se refiere. Sí. Es un reglamento. No un que- reglamento de reglamento. No reglamento de reglamento. sí, pero le voy a explicar porque ahí se monta. ¿Qué decía el TC? Que siempre que la ley dé facultad reglamentaria, entendiendo como reglamento, no el decreto de reglamento de la ley, es una literalidad. No, y no, ya- no es literalidad. pero escúchame. Sí, pero hay que Pero- aclarar porque esto es radio, no una literalidad. Pero está bien, Los, tú vas a tener la los oportunidad de- reglamentos de ley están previstos en el sistema jurídico dominicano. Sí, pero es que, no una entonces, literalidad. entonces voy a tener que explicar que el TC dijo ya en otra sentencia Sí, que el sí, reglamento no se basta con la ley, de decir la literalidad, sino que dijo que reglamento y norma son ampliaciones. Entonces nos vamos a meter en otra discusión del TC. Entonces lo que quiero decir es que ya el TC definió lo que era ley, lo que era norma, lo que era reglamento, el alcance y cuándo puede ser la facultad delegativa. Entonces no vamos a terminar nunca Pero una no discusión. literalidad, sencillamente. Sí, Adelante. pero sí es literal. Eso es lo que acabo de decir. Si vas a Que decir, no es literalidad. eso es lo que acabo de decir. Y si se mete a decir que no es literalidad, te estoy diciendo que esto es lo que estoy diciendo, que no es literalidad. Ah, bueno, Pero volvamos si- al punto, señores. Claro. El punto era, doctor. Una aclaración, estimado, porque No, estamos en radio. tranquilo. Estamos en Es radio. que lo que acabo no de te decir es sientas que el mal. reglamento no es literalidad y tú entras y dices, sí, pero no es literalidad. Pero eso es lo que estoy diciendo, Bien, que no debe de ser dijiste lo- literalidad. A los, Dijiste lo a, contrario, lo- a, el doctor a lo- está- a quienes No, nos pero- escuchan, señores, no crean Pero que, señores, sí que estas estoy discusiones son diciendo que- reales. Eso es entre abogados. sí, pero sí Entre abogados no te estoy No, ves. es que está diciendo- alterado él. Yo solamente No, estoy diciendo no estoy alterado. que no es. Es el Él dijo que énfasis es una agregado. literalidad cuando el doctor le aclara que al reglamento que se refiere el Tribunal Constitucional es el reglamento de la ley. Y usted dice, eso es una literalidad. Yo estoy diciendo, no es una literalidad. Aunque existen otros reglamentos. La facultad reglamentaria de la Suprema Corte de Justicia, que se refiere el doctor, es diferente a la facultad que tiene, digamos, el Ejecutivo de reglamentar una ley creada por el legislador. Lo que Ahora, quiero que tú decir, quieras ser doctor, extensivo a la interpretación, lo entiendo. Lo que quiero Por eso decir, yo te quería aclarar sí, ese punto. Tienes razón, estimado. Olvidé esa parte. Entonces, mira, lo que quiero decir es lo siguiente. El TC ha dicho que no se debe de interpretar con literalidad la facultad reglamentaria solo para el Poder Ejecutivo, cuando establece la facultad reglamentaria
porque diga la ley, se hará con un reglamento y no necesariamente tiene que estar vinculado con un decreto, sino con la posibilidad de hacerlo reglamentario. Y eso lo rescató para las instituciones que crean resoluciones, que tienen la misma capacidad normativa de un reglamento. Por ejemplo, el Ministerio de Industria y Comercio trabaja con resoluciones cuando fija precios, cuando crea requisitos de apertura, cuando va a haber una bomba, el medio ambiente, etcétera. Estamos llegando a un punto que yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Lo que pasa es que tú no lo has visto de lo que yo estoy diciendo realmente. No, lo que pasa es que, mire, cuando la ley de casación le crea facultad reglamentaria desde la ley de 1821, todas las resoluciones de interceptación telefónica, de audiencia preliminar, el Código Procesal Pero, Manzano, ¿qué es lo que se puede reglamentar? Todo lo que la ley le da facultad a un órgano. Pero puede generarse una ley por reglamento. Sí, claro. No. Pero eso es lo que están haciendo. No, lo que pasa es, doctor, mire qué pasa y cuál es la función económica de la ley, que es lo que trajo la ley de la Constitución del año 2010. Si la suspensión la creamos por ley, para volver a modificar algo que no encaje en la práctica, tendremos que esperar esta cantidad de años. Pero es que tú no puedes crear, o sea, es que tú estás creando una figura por reglamento y eso es lo que no puedes hacer. Pero es que sí, cuando se delega, y ese es el derecho del siglo XXI. Es que es delegable según la Constitución, es lo que quiere decir. Mire, esa facultad es del procedimiento y la ley 821 lo tiene porque así fue que se reguló el amparo. Y se creó el procedimiento de amparo. Pero lo que está mandando que regule es la figura. Fíjate, que está diciendo pero es que la suspensión doctor, existe. Doctor, vamos a poner en un minuto para que usted vea que esa es la regulación del siglo XXI. Vamos a poner que el legislador que no sabe de derecho de suspensión. Pero entonces el legislador no sabe de nada si no vamos a eso. No sabe de nada. Entonces todo debería ser regulado por una Pero regulación. ese es el derecho del siglo XXI, que las cuestiones especializadas se dejen dentro del marco regulatorio. Imaginemos por un minuto que el Congreso emite una ley de la regulación del procedimiento de suspensión. Y lo que usted acaba de decir, pero ve acá, en Santiago hay un tema, hay un problema. Tenemos que esperar a modificar la ley 10 o 20 años, cuando por resolución, mire lo que dice la parte, revisarlo y adecuarlo. Porque en Francia y en España, la ley se tiene que revisar obligatoriamente cada 2 años. Bueno. Si nosotros hacemos eso, sin la facultad del Pleno, vamos a tener un problema sobre un tema que usted y yo sabemos que es un tema así, mire, álgido. Sí, lo que pasa es que yo insisto, y con esto voy a terminar esta parte, yo insisto en que lo que está delegando en este caso el artículo 27 no es delegar la regulación de la suspensión. Porque si hubiera hecho eso hasta ahí hubiera estado bien. Es la suspensión como tal. Es la suspensión como tal lo que está regulando. Porque no existe, porque no hay nada. Lo que pasa es, para ver si lo entiendo, doctor, para ver si lo entiendo, usted refiere a que, bueno, si se crean criterios de suspensión, y dice, bueno, estos criterios van a ser reglamentados por la Suprema Corte de Justicia, ahí estamos de pudiéramos estar de acuerdo. acuerdo. Lo que pasa es que sin crear ningún criterio dice, usted encárguese de eso. Todo eso. Entonces, yo entiendo una de las partes fundamentales de la ley. Obviamente, la que más asusta. Que usted lo está dejando completo a la Estamos hablando regulación. que tienen los abogados ahora mismo asustados, porque hay un tema ahora, que por cierto, que luego de que pase este tema, quería ver si el tiempo nos da, que nos diga que a partir de cuándo entra en vigencia y si los abogados deben asustarse por lo que ya está en curso o si es a partir de ahora por aquello de que es una ley procesal y sabemos los efectos en el tiempo que tiene. Y bueno, entonces, terminando este tema, yo tengo ese criterio de que realmente ahí, y olvidémonos de que sea constitucional o no, yo creo que la Suprema debió abocarse como existía en el artículo 12, porque Manzano tiene que pensar en esto. Recuerda que eso estaba regulado en el artículo 12. Claro. La demanda de suspensión estaba regulada. Claro, con criterio definido. Con criterio definido. Claro, Ahora, claro. que ellos pudieron regular. ¿Qué se puede regular? Mira, que cuando tú vayas a depositar, esto tiene que depositarlo en secretaría, que tiene que tener 3 copias Claro. en vez de tener 2. Eso Como es lo hizo el regulación. TC. Eso es regulación. Pero cuando tú dices, por ejemplo, ¿tú sabes quién va a conocer la demanda de suspensión ahora? El presidente de la sala. O sea, copiaron el sistema de referimiento. Exacto. Entonces, cuando se interponga un recurso de casación y se aprueba este reglamento, quien va a conocer, dice la ley, quien va a conocer esa demanda de suspensión es el presidente de la sala. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que se ha reducido la matrícula efectiva de jueces en la sala. ¿Por qué? Claro. Porque en lo adelante todos los recursos de casación van a estar acompañados de una demanda de suspensión, ¿o no es así? Sí.
pasaban material laboral antes, ¿te acuerdas? Todos los recursos. Un recurso de exactamente. casación, Todos los recursos. Trabajador. Entonces, mire, Ahora estamos trabajando. Entonces, con eso. regulan el acceso al recurso, pero entonces abren una brecha que va en términos reales a acumular más trabajo, Claro a que apoderar sí. de Al más juez- al juez solicitudes al juez presidente. y entonces, presidente. como entran 100 recursos y van a haber 100 recursos de suspensión, Van a la tener que presidenta abrir ya no más va a poder parqueo. ser redactora. Van a tener que abrir más parqueos porque se va a estar lleno ahí. Para que tú veas que una cosa. Pero eso es bueno, doctor, eso es más trabajo. Héctor, en estos minutitos que nos quedan ya de final del programa, sí, tal vez saliéndonos un poco del derecho, de la discusión técnica, dinos cuál la utilidad de esta ley que tú te has ocupado de comentar, qué nos va a enseñar, dónde la podemos conseguir, porque señores hay que comprarle la ley al doctor López Rodríguez, ¿verdad? A ver, no, A Potentini, a Ángel Potentini. en la librería jurídica internacional. Sí, realmente la ley. ¿Qué te motivó? Mira, lo que pasa es que la ley, cuando yo hace 2 o 3 meses que empecé con esto, inclusive estoy escribiendo un libro sobre porque aquí no hago ningún juicio de valor. Aquí lo que hago simplemente es que, además de hacer un esquema de plazos, donde yo establezco, organizo los plazos, esos son los plazos de la ley, también me preocupé, quise colocar los principales cambios. Están aquí los principales cambios introducidos, pero lo que hago es simple y sencillamente es que resumo sin juicios de valor. Al final, muy bien. Al final, ¿cuáles son los principales cambios? Eso es lo que vamos a encontrar en la ley y es una herramienta de trabajo. O sea, aquí no hay, Gracias, doctor. aquí no hay ningún tipo de valoración. Y eso lo encuentran en la librería jurídica internacional. Pronto estaremos poniendo en circulación un libro sobre lo que es ya mi criterio y los diferentes criterios que tengo en relación con la ley. Yo espero que ustedes me inviten de nuevo porque se quedaron algunos temas picantes, como Muy dicen bueno, ahora. muy bueno, muy como bueno. por ejemplo, Eso y otro tema. lo anacrónico del plazo, del aumento del plazo en razón de la distancia, que la ley lo mantiene increíblemente. El aumento del plazo en razón de la distancia lo mantiene esa ley. Y además, por ejemplo, como el tema de la elección del domicilio procesal, que eso tiene un problema gigante que yo Bueno, creo que debemos de- vendrá parte 2. Legal Radio se despide hasta el sábado que viene. Buen fin de semana. Escucha